Bienvenidos. Hoy vamos a continuar escuchando a Abraham contarnos su historia y ayudarnos a comprender cómo aprendió a creerle a Dios y las consecuencias que eso tiene para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Creerle a Dios es asunto de aprender a esperar y poder hacerlo en verdadera paz y convicción de que eres dueño de su promesa. Hola, soy Abraham y esta parte de mi historia es de lo más importante para tu vida. Voy a compartirte lo que hace posible que disfrutes de todo lo que Dios te ha prometido. Recuerda que por 99 años lo he comprobado y que mi vida de ya 174 años es la evidencia que demuestra la verdad de lo que te hablo. En la primera parte de mi historia, te compartí el secreto del poder para creerle a Dios, que se llama fe. Creo que necesitas comprenderlo más claramente. Ya te expliqué que fe es el poder divino que te es dado cuando Dios te habla su promesa y que se activa en tu espíritu cuando decides aceptar lo que Él te dice. Fe te da la certeza de que Él va a cumplirte su promesa. Te da la convicción de lo que aún no ves. Mi primera experiencia con el poder fe me permitió dejar todo lo que representaba seguridad para mí. Viajé por muchas semanas convencido de que Dios me había dado su promesa. Lo hice sin saber mi destino preciso, pero fe me daba la certeza de que se trataba de que yo completara ese viaje para que Él cumpliera lo pactado, darme una gran familia. No tenía idea entonces de lo que me esperaba vivir, porque no se trataba de un viaje, sino de aprender a vivir creyéndole. En aquel entonces yo no entendía que el cumplimiento de la promesa de Dios era transformarme a mí. Yo tenía que ser transformado. Y que para ser transformado, era necesario que fuera librado de todo lo que adentro de mí se oponía a creerle verdaderamente. Yo pensé que con salir de mi tierra ya había creído suficiente, pero pronto empecé a vivir situaciones que me llevaron a hacer cosas que demostraron que en realidad no le estaba creyendo a Dios. Vino una hambruna al lugar donde llegamos, y temiendo quedarnos sin comida me fui a Egipto para conseguirla. Pero allí decidí perder a Sara si era necesario para sobrevivir yo. Eso hubiera negado que Dios cumpliera su promesa de darme una gran familia a través de Sara. Lo hice porque creí que era lo que tenía que hacer, pero no consulté a Dios en esto. Luego de 10 años de esperar que Dios nos diera un hijo, Sara me propuso que le diera un hijo a través de su sirvienta Agar. De ella nació Ismael, y desde ese día se acabó la paz en nuestro hogar. Vivimos años en conflictos, porque Agar despreciaba a Sara, y al final Dios tuvo que hacerme entender que Ismael no era el cumplimiento de su promesa, y que Él se encargaría del niño y de su madre, pero que yo necesitaba creerle y dejar de ayudarle a cumplir su palabra. Para mí era totalmente natural y correcto dar soluciones a todo lo que enfrentaba y buscar a Dios cuando yo no podía lograrlo por mí mismo. Vivía bajo el mismo engaño que todo ser humano cree.
el engaño de que Dios ayuda a los que se ayudan. Estoy seguro que has oído decir que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero hacer eso es lo que vez tras vez me metió en tantos problemas. En contraste, cada vez que elegía empezar por oír a Dios y esperar en Él, las cosas resultaban totalmente diferentes. Así que conforme aprendí que creer es una acción constante y que incluye todo lo que soy y todo lo que hago, empecé a disfrutar de la libertad y la bendición que es ser dueño de la promesa de Dios. Y sabes que a diferencia de todo lo que me decían del carácter de Dios, Él nunca me trató con altivez, nunca me condenó, nunca me habló airado o frustrado. Él se ocupó de tomar cada uno de mis errores para convencerme totalmente de que su promesa era mucho más grande que lo que yo había comprendido al inicio. Yo solo quería ser papá. Dios quería hacerme mucho más que eso. Ya te contaré más adelante. Vas a encontrar dentro de ti muchas cosas que se oponen a creerle a Dios. Engaños que has aprendido como si fueran verdades. Pero mira a tu alrededor y ve si quienes creen esos engaños pueden mostrarte la evidencia que mi vida es de poseer el cumplimiento de la promesa de Dios. Te dejo por ahora, invitándote a que dejes de ayudar a Dios y aprendas a creerle. Tómale en cuenta en todo lo que eres y vives para que Él te dé fe y vivas de fe. Cristóbal, estamos viendo toda esta parte de la fe y creerle a Dios y cómo Abraham nos está platicando ahorita ya, ¿no? De cómo él ha sido comprobado, ¿no? En creerle a Dios, pero ahorita, estamos viendo que él quiso ayudarle a Dios. Entonces, en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿cuántas veces nos pasa eso, no? Tenemos eso, estamos seguros, pero llega la circunstancia y le queremos ayudar, ¿no? Y nos vemos en esa situación tan humana, se puede decir, o no sé cómo más explicarlo, porque todos lo vivimos. Todos estamos en esa misma vida que Abraham vivió, que es un ejemplo para nosotros, pero que al mismo tiempo le creemos a Dios, pero le queremos dar una ayudadita, ¿no? Es tan importante lo que hemos escuchado en este resumen que Abraham nos da de su vida y que nos permite ver que esto es común a todos, como tú dices, ¿no? El asunto de creer para nosotros en el concepto humano es completamente distinto a lo que él aprendió al final. Y el hecho de que creerle a Dios solamente se vive respetando su promesa y respetándole a Él en todo lo que vives, porque cuando Dios te hace su promesa, incluye toda tu vida. Esto no lo entendía, ¿no? Él pensaba que era nada más darle una gran familia y que lo demás de su vida sería igual. Porque como que él se enfocó en una cosa, ¿no? Claro. De que quería el tener hijos y no los tenía, pero al mismo tiempo, ¿cómo le hacía, no? Para poder tener fíjate, eso. Si pensamos en Abraham, él tenía, en su país natal, tenía medios para vivir, ¿no? Tenía sustento, había logrado con su papá y sus hermanos lo que hoy diríamos una buena vida, ¿no? Una buena fortuna y demás. Y entonces sale, se desconecta de esa fuente, ¿no? Y ahora se va de viaje porque en su forma de verlo inicialmente era cuestión de hacer un viaje
Dios le cumplía su promesa y a lo mejor él regresaba a, a su tierra. Y en el camino Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, a ti y a tu descendencia, para siempre. Entonces, bueno, a lo mejor no regreso a Ur de los Caldeos, pero aquí voy a tener cómo vivir. Nunca conectó inicialmente el hecho de que la promesa de Dios lo incluía a él, incluía toda su vida. ¿Sí? Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que vivir también, este proceso de venir a darnos cuenta, no solamente que el secreto es fe y que fe te da poder divino para creerle a Dios, sino entender que la promesa de Dios te incluye tu pasado, tu presente y tu futuro. Y por eso Jesús dijo, yo vine para que tengas vida eterna. Entonces, si piensas en vida eterna, el pasado no está fuera de la eternidad, está allí, ¿no? Presente, futuro, todo. Todo lo que soy está incluido en esa promesa. Y ahí es donde está esta magnífica escuela con Abraham. Y es bien bonito ver que Dios no nos dejó una historia de un hombre diferente a lo que nosotros vivimos, sino como tú acabas de decir, es que todos batallamos con esto mismo. Es que todos estamos viviendo una vida en promesa también, ¿no? En una promesa que Dios nos ha dado a todos. Y vamos viviendo diariamente y los obstáculos que vienen nos mueven un poquito o nos afirman más, ¿no? Sí. Dependiendo de qué manera nosotros lo procesamos, ¿no? Sí, y aquí es donde está Abraham, ¿no? Él está conectado con Dios en la parte de dame una gran familia. Y está desconectado con Dios en lo demás. Dame la familia y acabamos, ¿no? Nuestro trato se acabó. Su enfoque, ¿no? Pero acuérdate que desde el inicio Dios le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ya estaba esto fuera, abarcaba mucho más que nada más hacer a Abraham papá. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y en el cumplimiento de esa promesa, entonces, para que en Abraham fueran bendecidas todas las familias de la tierra, Abraham tenía que cambiar. Tenía que ser otro hombre. Uh-huh. No podía seguir siendo el mismo. Uh-huh. Entonces, ya no se trata solo de que tengas hijos, se trata de quién tú eres. Para poder ser bendición. Exacto. Exacto. Y esto es lo que él no sabe, ¿no? Ahora, toda esta serie vamos a estar viendo diferentes aspectos de cómo es transformado Abraham y viene a ser este hombre maravilloso que aprendió a creerle a Dios y que vivió largos años después, porque su historia nos la está contando a la edad de 174 años. La promesa del hijo que Dios le garantizó iba a darle se cumplió cuando él tenía 100 años de edad. Entonces él todavía tiene 75 años después de eso. Tenía 75 años cuando Dios se le apareció la primera vez y le dio la promesa. 25 años vivió en esta escuela. Y le quiso ayudar a Dios durante ese tiempo. Sí, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y luego 75 años para disfrutar ser dueño de la promesa de Dios. Entonces, los que no han recibido la promesa de Dios, de las personas con las que platicamos, pues están en esos primeros 75 años, ¿no? Los que hemos recibido estamos en los 25. Algunos quizá puedan decir, no, ya estoy en los 75 que siguen para disfrutar la promesa, pero yo me veo en los 25, ¿no? Aprendiendo a creerle a Dios. Porque la promesa ya no la ha dado, ¿no? Ya la recibimos. Ya la recibimos. Entonces pero tenemos que aprender a ser dueños de ella y tenemos que aprender a vivir en este poder
que se llama fe, creyéndole a Dios. Y es toda una escuela, ¿no? Es toda una escuela. Toda una escuela. La escuela no tiene posibilidad de fracaso. Esto es punto número uno, porque en la comprensión humana pensamos, bueno, quién sabe si voy a pasar la materia, ¿no? La materia fe, a lo mejor repruebo. Si tú eliges hacer lo que Abraham nos está compartiendo, oír a Dios, escucha, deja que Él te hable su promesa. Y luego nos hace ver, tienes que volver a oír a Dios cada vez, porque eso es lo que Él descubre a través de toda su vida, ¿no? Aquí oí a Dios, recibí fe, puedo creerle, salgo de mi tierra, estoy convencido que me va a cumplir, viene una prueba a la promesa, ¿no? Un obstáculo, no hay de comer. Pues él ni sabía que eso estaba conectado a la promesa. Entonces él decide ayudarle a Dios, ¿no? Y él vive en este engaño en el que está la mayoría de la humanidad y tristemente la gente que dice que conoce a Dios y dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en ningún lugar en los dichos de Dios. Eso es un engaño. Bueno, cuando hablamos de que eso no es, nuestra mente se va a un vacío. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada? Y la respuesta es, haz lo importante, créele a Dios. Involucra a Dios en eso que le quieres ayudar. Lo incorrecto está en no consultarlo, ¿no? Y vemos en la vida de Abraham. Viene, ya está en Canaán, ya llegó al destino que Dios le indicó. Y viene la hambruna. Y la parte hubiera sido esperar en... Ir a platicar con Dios esperar en sobre Él. la hambruna, ¿no? Decirle, oye, hay una hambruna. Tú me trajiste aquí, yo te he creído, dime qué sigue, ¿no? Pero lo humano es ayudarle a Dios. Pero lo natural es, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que resolver este problema. Y primero voy a mi capacidad, a mis opciones A que ver yo qué veo, tengo que hacer. ¿no? Y hacer eso y a pedirle a Dios que me ayude. A hacer lo que yo decidí hacer. Entonces ahí es donde se truena la fe. ¿Entiendes? Donde ya no voy a vivir en fe esa parte. Porque ahora, ¿qué vemos en Abraham? Pues ya no va en fe. Desde Ur de los Caldeos a Canaán fue el viaje larguísimo de meses en caravana, en tierras desconocidas. Y lo hizo en fe, seguro, confiado, no hubo duda. Viene la hambruna, ya no hay poder de fe operando en él. Decide que Egipto. Y del camino, espérate, pero hay un grave peligro, ¿no? Y viene el asunto de Sara, estos señores tienen fama de tomar a las mujeres bonitas y matar a sus maridos, entonces sálvame la vida. Si llega a suceder, te pido que por favor me salves la vida. Diles que eres mi hermana y para que yo viva y pues ni modo, ¿no? Que te agarren, que te lleven Pues sí. y te tomen. Y sucede, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Lo reprueba? Esta es la lección importantísima, ¿te das cuenta? Porque todos idolatramos a las personas, ¿no? Es que fulano, ese sí puede. Mira a Abraham cómo pudo. No, mira a Abraham cómo aprendió. Mira a Abraham cómo batalló. ¿Cómo se equivocó? ¿Cuántas Mira veces? a Dios enseñándole y convenciéndole. Es un proceso personal, íntimo, en el que Él te va a ir convenciendo, quitando, llevándote, ok, mira, ¿tú tienes miedo a esto? Vamos a vivir ese temor y déjame convencerte que ya no tienes que temer. Y ves a Dios haciendo eso con Abraham. Y luego viene episodios donde le cree a Dios, ¿no? Y él va, por ejemplo, a rescatar a Lot y sale victorioso, pero inició en fe. Si no inició, ¿cómo le hago yo? Y creo que Dios ahí le comprobó tanto porque
con tan poquitos hombres, con tanta oposición humanamente viendo, y Dios se le comprobó ahí, en algo tan Pues se difícil. le comprobó en Egipto, ¿no? Sí, yo sé, pero se le comprobó aquí, o sea, de las dos maneras funciona. Pero con una manera fue sin él la aprobación de sufres Dios. una crisis, ¿no? Exacto. Porque vives el temor, vives todas estas, complicas las cosas. Luego venimos a la historia de Ismael, ¿no? Otra ayudadita. Pasaron 10 años más o menos desde que Dios le dio la promesa y él vive todos los días esperando la noticia de que Sara le dijera, estoy embarazada, ¿no? Y no sucede, y no sucede, y no sucede, y 10 años después. Y cuando lo piensas humanamente dices, 10 años es muchísimo tiempo. O sea, 1 año, 2 años, dices, pero ya 10, como que a todos se les entra la ayudadita, la parte de claro, que, y entonces, ¿cómo la va a hacer Dios? Platicando con Sara, no platicando con Dios, sino él y Sara, Sara le sale con esta idea que ella ha estado meditando, ¿no? Y le dice, oye, hay una manera en que puedes ser papá y que sea mi hijo. Porque ese era el asunto, ¿no? Él podía haber sido con otras mujeres, tener hijos, pero él quería un hijo de Sara. Eso es lo que era su sueño y ese era lo que era su compromiso y su problema. Pero no en ese tiempo, ella, que se formara en ella y todo eso, era mucho más, algo mucho más exacto, ¿no? Por ejemplo, que alguien más tuviera el bebé. Bueno, eso es lo que él quería y que ambos querían, obviamente, pero se cansaron de esperar. Y hace rato platicábamos de que cuando te desesperas es porque dejas de esperar, ya no tienes esperanza trabajando adentro de ti. La fe produce esperanza, ¿no? Y entonces no busca oír a Dios, no va y lo consulta con Dios. Sara le dice, esta es la idea, toma a mi esclava, ella está joven, duerme con ella, y si se embaraza y el niño nace en mi regazo, es mi hijo. Y ya tenemos hijos y ya se cumplió la promesa. Y ya es todo. Ayúdate, que yo te ayudaré. Pues va y lo hace y ciertamente la muchacha se embaraza, el niño nace y empieza la maldición de los celos, de los pleitos, de la envidia, porque no deja de ser de la contienda. De la esclava, ¿verdad? La esclava ya ve con desprecio a su patrona porque ella sí dio a luz, ella no puede dar a luz, entonces ella vale más. Wow. Abraham se enamora de su hijo, ha querido un hijo, claro. y todo eso, pero empieza este grave problema que persevera hasta hoy porque este es el conflicto árabe-israelí, ¿sí? Nace de allí, nace de esas dos mamás que estaban en pleito. Entonces, cuando ya ve todo este lío y todo esto está saliéndose de las manos y ya no es tan dulce tener este hijo porque ya es conflicto diario, hasta entonces, años después, Abraham va a platicar con Dios. Wow. Y Dios no está enojado con Abraham, no lo condena, no lo manda al infierno. Eso que le dice a Abraham, este no es el hijo que yo te prometí. Mi promesa sigue en pie. Y vive todo el desenlace de esta cuestión. Y Dios le dice, yo me voy a ser responsable de Ismael también. Lo voy a hacer una nación grande. Va a tener 12 príncipes y su familia de Ismael sigue en el mundo hasta el día de hoy. Son de la gente más rica del mundo el día de hoy. Pero el punto
para nosotros hoy y nuestro tiempo se acaba, ¿no? Pero está bien porque qué bueno que nos quedemos interesados en ver la historia de este hombre, la escuela que Abraham es. El punto es que él entonces empieza a entender y decir, voy a esperar. Tuvo una serie de crisis después él mismo, ¿no? Porque tuvo que despedir a Ismael y a su mamá, entregarlos a Dios y que Dios hiciera responsable de ellos, lo cual fue terrible para él. Porque era su hijo de todas maneras. Pero se trataba de hacer, era como lo mismo que sucedió, salir de su tierra, ¿no? Es, te voy a creer. Entonces se renueva en esa fe, le entrega a Ismael a Dios, ellos se van. La historia que Dios nos dejó en la Biblia dice que un ángel se apareció a Agar y a su hijo y les dijo, ustedes también. Y les dio de beber y los llevó y los prosperó. Entonces, Dios está encargando aún de las consecuencias. De las cosas, sí. Pero a Abraham le quedan años todavía. Y a los 100 años de edad, él ha vivido una serie de crisis otra vez, pero ya sabía qué hacer. Cada vez que tenía un problema, regresaba y decía, dime tu promesa otra vez. Dime tu promesa otra vez. Y se renovaba en fe y volvía a tener ese descanso y esa fuerza para continuar en la espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Esta es la escuela de Abraham. Y tú y yo tenemos el privilegio de vivir esa misma escuela, no buscando que Dios nos dé un hijo, porque algunos ya los tenemos, pero hay personas que quizá están esperando precisamente eso, que Dios les dé un bebé. Y otros tenemos otros sueños y otras cosas que nos cautivan. La promesa a Abraham de un hijo, de una gran familia, es porque allí estaba el corazón de Abraham. Y Dios le dijo, yo quiero satisfacer tu corazón. Quiero hacer exactamente lo mismo contigo, cualquiera que sea tu gran necesidad. Él quiere estar presente. Quiere transformarte y darte más de lo que tú deseas. Porque su corazón es mucho, mucho más grande de lo que te imaginas. Entonces queremos invitarte hoy a continuar en la escuela con Dios. Si tú aún no has recibido la promesa de adopción, de permitirle a Dios adoptarte, hacerte su hijo, hazlo hoy. Jesús vino a eso, a darte vida, la vida divina, y empieza a vivir el cumplimiento de esa promesa. Aprende a creerle a Dios. Gracias por estar con nosotros este día. Agape es mi fiesta con Dios. ¡Fiesta!